Hola, ¿qué tal amigos de Radioteca? Espero que se la estén pasando muy bien. Estamos totalmente en vivo y este día tenemos una entrevista como muchas las que les hemos presentado a través de nuestras diferentes plataformas digitales, y este día le agradezco mucho que nos acompañe directamente desde el municipio de Acatzingo, Así es. Luis Pérez Chacho. Bienvenido a la cabina de Radioteca. Javi, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente, pues agradezco a toda tu audiencia y a toda la gente que se conecta en redes sociales, ya que pues pareciera que no, pero en la actualidad estos medios llegan a muchísima gente. Creo que tiene más alcance de lo que a veces sentimos que tiene. Y afortunadamente muchas veces se habla sobre las benditas redes sociales y el alcance que pueden llegar a tener, Es el correcto. cambio que pueden generar dentro de la sociedad. Y yo te agradezco porque nos acompañes por primera ocasión en esta cabina y vamos a platicar un poquito de quién es Luis Pérez Chacho. Me gustaría que arrancáramos esta entrevista para que la gente que la va a ver y sobre todo la gente de Acatzingo pues te conozca un poco más. Gracias, Javi. Pues mira, de entrada, eso de Chacho es mi apodo. Soy Luis Pérez Hernández y originario de Acaxingo, tengo 46 años y hago vestidos de boda de 15 años, de comunión, de Ah, sí. bautizo, sí. Entonces, mi fuerte es ese, a eso me dedico, pero también estudié la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la UAP. Y algo bien curioso es que la licenciatura la cursé ya a los 35 años. Entonces, luego les cuento a los amigos que andamos visitando de casa en casa, que fue algo muy chistoso porque pues haces tu examen, lo Claro. pasas, llegas con tu horario a buscar el salón de clases. Entonces llegaba con mi mochilita y así de, creo que aquí me toca. Entraba al salón y todos los chicos que estaban afuera, los compañeros, se metían, tomaban asiento y así como que de, maestro, ¿a qué hora va a comenzar la clase? Así de, no, espérense Sí, tantito, sí, sí. que soy alumno y obviamente también vengo a tomar clase con todos ellos. Y fíjate que esa parte es algo muy curioso porque a veces sentimos que la edad es un impedimento para poder precisamente seguirte preparando y no es así. Algo que para mí, digo, siempre ha sido el trabajo, pero también el prepararte, tiene que ir de la mano. Claro. Y cuando me fui a la universidad, obviamente, el estar en contacto con, pues, imagínate, éramos más de 150 compañeros, eh, checas diferentes ideologías, maneras de pensar, religiones, entonces te hace ser más plural y te abre la mente precisamente, entonces traes otra dinámica, otra manera de pensar, entonces sí te cambia. Hay amigos que dicen, eso del estudio qué, pero sí hay que apostarle siempre pues a irte profesionalizando, a ir estudiando. ¿Y por qué estudiar, de pasar de dedicarte a un oficio, pasar a estudiar una licenciatura? ¿Por qué hacerlo? Bueno, ese fue un dato bien curioso, ¿no? Fíjate que mi familia nunca ha sido política. De hecho, digamos que yo fui como que el patito negro, o ¿cómo se le nombra? El raro de la El familia. raro de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entro al tema político hace 17 años, mi familia fue la primera que se puso en contra, así como que decían, oye, ¿qué necesidad tenemos de que a la familia le griten cosas? Porque normalmente esta fama que han creado los políticos, pues nos pasa a traer a la gente de bien. Entonces, cuando tú no ejerces el tema político, obviamente pues como que hay gente que le da miedo esa parte. Entonces, yo venía trabajando, haciendo mis vestidos, pero sí tenía la espinita de saber cómo era esto del ayuntamiento, porque dices, oye, ya pasó un personaje, ya pasó otro, y es raro porque a veces dices, oye, ¿y este de dónde salió, no? ¿O cómo le Claro. hizo? Y esa parte, pues en uno está siempre así como que de, oye, ¿qué ha de ser? ¿Qué se ha de sentir? Y pues obviamente hace 17 años me invita un amigo a apoyar precisamente pues en ese entonces a un aspirante de nombre Roberto Bautista Lozano, mi amigo Robalo, a quien por cierto le mando un saludo. Y fíjate que en este tema, pues obviamente entras a campaña, comienzas desde colocar una propaganda,
En ese entonces todavía era de subirte a los postes, a Claro. colocar pendones, y toda esa parte comenzamos. Y obviamente, como yo era de los personajes pues que no habían estado en política, y tu servidor vive ahí en el centro, en Novias Gaby, precisamente, Avenida 5 de Mayo, número 203, Acaxingo. Entonces, estamos mero en el centro. Había amigos que ya llevaban muchos años militando en la política y me veían mal. Decían, oye, ¿cómo es que un güerito del centro pues llega de momento a hacer trabajo político? Y en ese sentido, la política es hasta cierto punto cerrada, es selectiva. Ya obviamente comienzas pues a trabajar, te empiezas a ganar a la gente, a ser amigos, y empiezan a ver que si eres una pieza clave, que si eres una pieza importante, y esa parte es la que hace que me vaya metiendo al tema político. Después de eso, pues obviamente gana el candidato, me invitan para ser partícipe ya en la administración pública, y pues resulta que me van nombrando como tesorero. Entonces estuve ahí 10 meses solamente en la administración, y aprendes muchísimo. Algo que normalmente, si eres un ciudadano normal y no te dedicas precisamente a temas administrativos o a temas públicos, hay muchísimo desconocimiento. Claro. Entonces, cuando ya uno entra, pues ya de lleno, pues lo que tienes que hacer es ponerte a leer. ¿Para qué? Para saber cuáles son tus funciones. Y entonces, en ese tiempo, pues yo no sabía que existía, por ejemplo, una ley orgánica municipal, que había manuales de procedimiento, y todo eso lo vas aprendiendo antes, porque hay cursos, entonces tomas cursos, y después de ese proceso, también hay cosas que a veces no se dicen en temas políticos, lo aprendes hasta que estás ahí. Entonces, esa parte fue para mí una experiencia buena, porque fue de muchísimo aprendizaje, pero también fue de dar resultados. Entonces, comparando el trabajo de otros tesoreros, pues sí te puedo decir que hice un buen papel. Ahora, hay quienes en redes sociales, ahorita que andamos caminando, pues luego te critican esa parte y te dicen, oye, pero ¿por qué saliste? Y algo bien curioso, yo les puedo decir que salimos por hacer un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas, no digo nombres, pero hay personas que no son, digamos que no tienen esa calidad moral de realmente querer hacer un bien al municipio, a la sociedad. Y sí, pues se ve así como que el sesgo para tener pues algún beneficio. Entonces empiezas a tener choques, y cuando uno llega con esas ganas de hacer la diferencia, de trabajar, de aprender, de aportar, pues obviamente tienes muchísimos choques. Y les pongo un ejemplo claro. Cuando yo estuve, algo que para mí siempre ha sido motor es incluir a los jóvenes. Y entonces, en ese tiempo, recién había llegado el campus WAP, ahí a Caxingo, y entonces la coordinadora, que es Sara, su nombre se llama Sara, la conocí, y le decía yo, oye Sara, ¿por qué no generamos con los chicos que están estudiando la carrera pues enlaces para precisamente que puedan liberar su servicio social, hacer sus prácticas? Y algo bien curioso, que en el mercado de Acaxingo no había un padrón. Entonces el tianguis de los días martes, pues llegaba la gente a vender, a comercializar sus productos, y no había un padrón para pues tener, digamos, no se le nombra licencia de funcionamiento, pero tu padrón, ¿no? Entonces no existía. Entonces, cuando yo estuve en ese tiempo, generamos precisamente con los jóvenes que pudieran liberar su servicio y sus prácticas, hacemos todo un padrón y comenzamos a darle orden a todo eso. Entonces, sí generamos un mayor ingreso, entonces sí aportamos, pero también hubo gente que salió molesta. De entrada, líderes que estaban acostumbrados así como que de, a ver, yo requiero 100 licencias, de a cómo van a hacer, y hacían su negocio.
Claro. Entonces, esa parte había, pues esa parte así como que de chin, ¿para qué llegó este tesorero? Este sí vino a trabajar y no se puede trabajar, ¿no? Entonces, esa parte te motiva, al menos a mí me motivó a seguir estudiando. Y algo muy curioso es que después de ese proceso, pues me anima la gente que conocíamos, me dicen, oye Luis, ¿por qué no le entras a participar al tema político? Obviamente, digo, a veces el tema político pareciera fácil, pero no es nada fácil. Es muy complicado y cuando inicias desconoces muchísimas cosas. Entonces, en ese ir caminando, no se nos dan los resultados que esperábamos y pues bueno, tienes que quedarte, ¿no? Entonces, como no soy una persona que sea política o que se dedique al tema político, me regreso a mi negocio a seguir trabajando. Y en ese lapso de ya regresar, mi esposa me dice, oye, ¿realmente quieres ser presidente algún día? Y yo, sí, mi ilusión es llegar precisamente algún día, pues, a servirle a mi pueblo. Y lo que ella me decía, síguete preparando. ¿Por qué? Porque si tú realmente quieres a tu pueblo, tienes que hacerlo de una manera muy objetiva. Y para eso, pues, necesitas estudio. Claro. Entonces, fue complicado porque, pues, obviamente, ya estás casado, ya vienen los bebés en camino y teniendo precisamente, pues, un taller que tienes que estar surtiendo, bueno, pues, ahí es donde te digo, pues, hacer un esfuerzo para hacer el examen de admisión, lo paso, y entonces, pues, levántate a las 6 de la mañana para ir, como todos los estudiantes, a tomar clase a las 7, terminar a las 3 de la tarde, regresar por la tarde, seguir trabajando. Pero sí, esas ganas de querer salir adelante, pues es lo que te motiva, al menos a mí es lo que me motiva, y siempre nos estamos capacitando, estamos en cursos. ¿Por qué? Porque sí queremos que cuando, pues, la gente y Dios nos dé la oportunidad, lo hagamos precisamente preparados, estemos capacitados. ¿Y estudió en Acatzingo o en Puebla? No, me fui a Puebla. ¿Hasta Puebla? Hasta Puebla, a Ciudad Universitaria, en el área de administración, bueno, en la Facultad de Administración. Sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, mi título está en trámite y se nos atravesó la pandemia y fue lo que nos retrasó un poquito, pero satisfactoriamente cubrimos toda la carrera y algo que, por ejemplo, ahorita les digo a mis hijos, que ellos están estudiando en la secundaria, les mando un saludo, por cierto, a Brenda, a Luis, les decía yo, hijos, es que si yo saqué un promedio de 9.53 en la universidad, no veo por qué ustedes tengan notas más bajas, ¿no? Entonces, pareciera que no, pero también pues hay que exigirle un poco a los hijos, porque ellos ya vienen en otra dinámica, en otra generación, y creen que las cosas son fáciles, pero no es nada fácil, y sí tienes que educar con el ejemplo. Entonces, ahorita, por ejemplo, sí la tienen difícil mis hijos, porque imagínate, mi esposa pues tiene licenciatura, tiene una maestría también ella tiene administración pública, la maestría en administración pública, y lo que les digo a mis hijos, imagínate, si papá y mamá ya tenemos estudios, pues ustedes no la van a tener fácil porque tienen que esforzarse un poquito más, pero ahí vamos. ¿Y fue complicado el tema académico? Digo, porque con el paso del tiempo también uno se desgasta y ya no es lo mismo cuando tenemos 18, 19 años que estamos en plenitud y vamos a tomar clase a las 7 de la mañana. Fíjate que al inicio sí era muy complicado, primero por los horarios, ¿no? Levántate a las 5:30 de la mañana para estar a las 7 tomando clase. Pero te vas adaptando. Entonces, los primeros días sí métete a la dinámica de pues, ponte a leer, de hacer tareas, de hacer trabajos, y cumple precisamente pues también la parte empresaria, ¿no? La parte laboral, de llegar por las tardes a tener que cortar para pues que las chicas que nos ayudan en el corte, en la costura, tengan ese trabajo. Entonces, al inicio, los primeros 3-4 meses muy complicados, muy complicados, pero cuando tienes más las ganas de salir,
empiezas precisamente a adaptarte. Y algo que, por ejemplo, en mi caso, me decían, Chacho, es carrera, no son carreritas. Me decían pues, mis compañeros, ¿pero por qué? Porque ellos tenían 18 años, ¿no? Entonces, yo lo que les decía, mira, aprovechen esta oportunidad que tienen, que sus papás les dan, porque pues ellos se matan pues, trabajando para darles esa oportunidad. Claro. Y te encuentras de todo. Hay estudiantes buenos y hay estudiantes baquetones que solamente los ves con el celular en la mano, saliéndose a echar novio, y es algo que a mí, digo, para mí, ya era así como que de tengo que terminar la carrera porque no puedo estar tanto tiempo acá. Si hubiese sido un estudiante normal, que sales, pues aviéntate tu carrera en 4 o 5 años, llévatela tranquila, disfrútala, y para mí sí fue pues meterle el acelerador a fondo. Terminé la carrera en 3 años. En 3 años y con un excelente promedio, porque no quería precisamente pues atorarme haciendo tesis, y entonces hacíamos hasta lo imposible para cumplir con trabajos, para dar exposiciones, pero algo bien padre, que como ya había trabajado en la administración pública, digamos que la práctica ya la tenía, entonces solamente fuimos a adquirir el conocimiento y pues, lo compaginas, entonces fue algo bien padre, ¿no? Y obviamente pues servíamos de ejemplo con muchos chicos que, oye, ¿y tú que ya estuviste? Danos un ejemplo de esto o danos un ejemplo del otro, y era muy padre esa parte. Y me imagino que a final de cuentas el complementar el tema teórico, la experiencia, el de haber estado en cuestiones públicas, pues viene como que a fortalecer lo que se impartió dentro de las aulas, y la madurez, que creo que también es parte fundamental para poder sobresalir, ¿no? Ah, sí, fíjate que ese tema que tocas de la parte madura, había jóvenes que pues éramos amigos, ¿no? Y un amigo, Andrés, era muy ocurrente, y luego me decía que era el Matusalén, ¿no? Así como que empezaba, ¿no? Cuando Dios recorrió, cuando Jesús bajó y venía con sus discípulos, el Chacho era uno de ellos, ¿no? Entonces, acostumbrado, si tú quieres, también a cierto bullying, a cierto cotorreo con los jóvenes, pero el ser ya un poquito más grande también te daba la oportunidad, al menos a mí, de platicar con los maestros, y entonces de adentrarte ya en temas más profundos. Claro. Entonces había clases que pues era la cátedra, pero ya con discusión. Entonces esa parte era la que te fortalecía un poco más, y comienzas a conocer obviamente la problemática no solo de tu municipio, porque al estar todos en un aula, pues había amigos que venían de la sierra, habían quienes venían de otros estados y te compartían pues cuál era su sentir. Entonces por eso te digo, sí te cambia muchísimo, y sí la madurez que empiezas a tener hace que veas las cosas con mayor responsabilidad, definitivamente. Porque, pues digo, no lo voy a negar, uno está chavo y ¿qué es lo que quieres? Bailar, irte con los amigos, disfrutar. Incluso, por ejemplo, ya grande, yo llegaba a las reuniones ya con mis cuates ya de edad, a jugar el caricachupas. Y me decían, oye, ¿y eso qué es? No, pues ahorita van a ver, vamos a terminar todos bien mareados, porque es un juego. Y entonces esas dinámicas también que a lo mejor aprendí ya de grande, pues simple y sencillamente las disfrutas también. Entonces es aprender a disfrutar los momentos, los tiempos. Entonces, Luis Pérez, padre de 2 hijos. Sí, casado. 2 hermosos hijos, casado, felizmente casado, ya 14 años, a escasos meses, porque noviembre que viene ya son 15 años, entonces pues ya, se dice fácil, pero me tocó una mujer que a veces discuto, como todos los matrimonios, pero más que discutir, luego ella me dice, te estoy terminando de educar, y hay cosas que uno no las ves, digo, definitivamente no sabes, así como que de en qué estás bien, en qué estás mal, porque no te estás viendo en un espejo. A veces crees que tú dices las cosas bien y no es cierto. Entonces, cuando tienes a alguien cercano y te corrige precisamente para tu bien, es algo que tienes que agradecer. Entonces, yo sí en ese sentido, pues bueno, le doy las gracias a Dios que me tocó una mujer
trabajadora, una mujer que ama su casa, que ama a sus hijos y que obviamente también pues le encanta trabajar. Y curiosamente a ella la conocí andando en temas políticos. Entonces, pues nuestras pláticas coinciden mucho, incluso cuando ella estaba estudiando la maestría, yo estaba saliendo de la licenciatura y había tardes así como que de, oye, no le entiendo este tema. Bueno, pues empezar a precisamente a explicar y a entender los dos, ¿no? Entonces, es una química muy padre. Ahorita, por ejemplo, que tomamos la decisión de participar en esta contienda que viene, pues de entrada fue platicarlo como pareja, con mis hijos, y pareciera que no, pero los niños también tienen un concepto muy diferente de cómo ven ellos la política. Entonces, claro, a veces te hacen preguntas que luego te quedas así como que sorprendido, ¿no? Y dices, oye, eso no se me hubiese ocurrido, ¿no? Entonces, sí también los niños, pareciera que no, pero van creciendo con esa dinámica de ver pues el tema político ya de diferente manera. He visto que también ha estado muy activo en sus redes sociales haciendo diferentes videos. Sí, fíjate que... ¿Por qué? ¿Porque aprovechar las redes sociales para expresarse? Mira, el tema de las redes sociales, de hecho antes de tomar la decisión de participar o no en el tema político, yo lo que les decía, porque me hicieron la invitación, fueron varios amigos a platicar del tema, a decirme, oye Luis, ¿por qué no entrarle a participar? Y yo lo que les dije, a lo mejor se oye mal, les dije, no porque son bien ojetes, los conozco, entonces sé cómo es el tema y no es algo que sea fácil. Claro. Pero me decían, es que Luis, los personajes que van a participar o que quieren, es lo mismo de siempre. Y entonces cuando te dicen eso, si el chip que traes, dices, oye, no, espérame, ya se les dio la oportunidad. Mal que bien hicieron un trabajo, ya representaron. Y uno reconoce cuando algún personaje ha hecho un buen trabajo, le aplaudes, le echas porras, lo pones de ejemplo. Pero también cuando hacen lo contrario, haces lo mismo, lo pones de ejemplo y dices, así oye, es, este no dio resultado y lo pones de ejemplo. Entonces, nosotros, o tu servidor, comenzó a entrar a las redes sociales porque en una fiesta estábamos ahí conviviendo entre 3, 4 amigos y me decían, oye Chacho, ¿qué podemos hacer para reactivar nuestro comercio? Veníamos de una pandemia y al menos a nosotros que pues fabricamos vestidos de boda, de 15 años, de comunión, cerrar las iglesias, dejar de hacer fiestas fue para nosotros una etapa muy, muy difícil. Afortunadamente, bueno, seguimos vivos, no tuvimos pues algún deceso con la familia, pero sí económicamente te pega muchísimo. Entonces, ya estando en una fiesta, hace años también participé en un programa de radio, en una radio comunitaria, que es era Radio Xali, en Xaltepec. Entonces me decían, oye, tú que traes experiencia en comunicaciones, ¿qué podemos hacer? Y como te digo que sí me ha gustado empaparme y estar pues siempre activo y tomando cursos, les decía, miren, acabo de tomar un curso en redes sociales y ahorita es la maravilla. O sea, hace años era pues quizás la televisión, o primero la radio, luego la televisión, revistas, pero ahorita lo que está precisamente siendo el boom son las redes sociales. Entonces, aprovechemos esa herramienta que finalmente no nos cuesta tanto, porque pues, casi la mayoría tiene internet ya en casa, entonces es crear tu cuenta y subir contenido. Y me decían, Chacho, llevémoslo a otro nivel. Bueno, pues va que va, hagámoslo. Y entonces nos organizamos y creamos precisamente un proyecto que se llama Juntos Reactivando la Economía Local, con Luis Pérez Chacho. ¿Por qué? Porque tú eres el que traes la experiencia, tú tienes que salir a invitar a la gente. Y comenzamos precisamente a dar difusión a los negocios. Entonces, algo como
Luisito Comunica, así como que de, pues ahora vamos a ir Sí. a este negocio de comida, le vamos a dar publicidad, y comenzó a hacer un boom. Entonces comenzamos a generar pues esa dinámica de vernos bien hasta cierto punto en redes sociales. Y eso fue también el boom con la gente. Cada vez que nosotros íbamos a entrevistar algún negocio, algún artesano, algún productor, algún médico para que diera algún servicio, después de la entrevista, pues la plática obligada era, oye Luis, ¿y por qué no le entras a participar en el tema político? Entonces, se hizo el análisis y había muy buena aceptación, hay muy buena aceptación, y ahí fue cuando tomamos la determinación de decir, ok, sí le vamos a entrar, sí nos registramos a un partido y pues le estamos dando. Aprovechamos para hacer un paréntesis, para mandarle un saludo a Hilario. Apenas supimos que fue su aniversario de Radio Shali. Sí. Y también me ha llamado mucho la atención que ha estado publicando imágenes recorriendo el municipio. ¿Qué es lo que le dice la ciudadanía en torno a Catzingo? Híjole, te topas de todo. De entrada, hay mucho reclamo hacia las autoridades que están, porque dejaron de ir a ver a la gente. En eso se resume. Cuando la gente te da la oportunidad de representar, de tener un cargo público, no solamente es administrar, desde mi punto de vista, claro. No solamente es administrar, no, tienes que compensar y tener esa balanza con la gente. ¿Por qué? Porque la gente, cuando te ve a ti para precisamente honrar ese cargo, te están viendo como una persona que les vas a dar esperanza, que les vas a dar soluciones. Y la gente te cree. Hay gente que sigue creyendo, pero esa credibilidad empieza a morirse cuando te subes a ese tabique de poder y entonces pues ya dejas de atender, dejas de visitar, dejas de saludar. Y entonces cuando tú rompes esa balanza, pues las cosas obviamente empiezan a ir mal. La gente empieza pues obviamente a descalificar. Y el trabajo que a lo mejor vienes realizando, pues ya te lo vienen criticando. Entonces, de entrada sí, la queja con las autoridades que están. Yo soy muy respetuoso. Algo que les digo, a mí no me gusta hablar mal de la gente, pero sí la gente, cuando tú vas caminando y saben que pues también tienes la intención de representar, sí te lo dicen. Incluso te dicen, te vamos a echar la mano, pero ojalá que no caigas en lo mismo de esta persona. Y entonces, sí el compromiso pues es mayor. ¿Por qué? Porque también lo entendemos y es algo que yo les decía pues a muchos amigos. Dicen, oye, ¿y cómo confiar en ti si los que han pasado pues nos han fallado? Y ante eso, híjole, justos por pecadores. Definitivamente no hay un margen o una receta mágica como para decir, mira, efectivamente lo que yo te digo pues va a ser la diferencia. Pero lo que yo sí les digo es, analicen bien de qué familia venimos, de entrada. Creo que aquí en Tecamachalco y como en todas las comunidades que no son tan grandes, tenemos la fortuna de conocernos. Claro. Hasta cierto punto dices, pueblo chico, infierno grande. ¿Por qué? Porque la gente sabe a lo que te dedicas, cómo lo haces, con quién lo haces, tus ingresos, cómo los tienes, de dónde los obtienes. Si andas con 2, 3 señoras, también, aparentemente dices, ni se dieron cuenta, pero la gente está en todo. Entonces, yo lo que les he dicho, a ver, ahorita vemos muchos personajes. Imagínate, somos más de 23 los que estamos participando, ¿no?, en el tema. Pero yo lo que les digo, analicen bien a todos, no escuchen solamente a uno, escuchen a todos, vean quién es su familia, si ya tienen alguna preparación y
hay gente que sí lo ve bien. Y obviamente en redes sociales también nos topamos con que te hacen mucha crítica de cuentas falsas. Yo soy de las personas que suelo responder cuando la pregunta es buena, aunque sea una cuenta falsa, le respondes. Y algo que me llamaba la atención, me decían, es que, a ver, Chacho, te pongo un ejemplo, tú dices que eres preparado, pero entonces un campesino no puede sembrar si no fuera agrónomo. Y comenzó con esos ejemplos y le digo, mira, definitivamente hablar de esa manera es como si yo te dijera, un jugador profesional pues no entrena, Claro. o un sacerdote por ponerse la vestimenta pues ya es cura. Realmente es tan complejo así de poder agradarle a la gente, que lo que debes de hacer siempre es prepararte. Si tú quieres ser una persona competitiva, tienes que prepararte. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes el talento, ¿no? A lo mejor, hablando en deporte, hay quien a lo mejor entrene 10 horas y viene un chico que tiene mucho talento y con media hora le basta. Pero cuando tú ves que los participantes que hay, pues a duras penas saben leer y escribir, dices, híjole, la responsabilidad que es precisamente representar un municipio, debieras de elegir a alguien que sí se quiera preparar un poquito más, le apueste a eso. La Constitución, digo, es clara, no nos vamos a poner a discutir porque pues por ley, constitucionalmente, pues tenemos el derecho de votar y de ser votados. Pero sí, imagínate, yo les digo, a ver, si uno se enferma, pues no vas con el mecánico para que te dé una receta. Y no vas con la costurera a que te arregle tu camioneta. Entonces, ¿por qué si aplicamos esta ideología en las demás cosas, por qué para el tema municipal no pensar de la misma manera? Entonces, si hay personas que sí se están capacitando, que sí le están apostando precisamente a tener una preparación para poder administrar de una mejor manera, creo que sí debiéramos de darle la confianza a esas personas. Y a final de cuentas, profesionalizar la administración pública, ¿no? Sí. Que tanta falta le hace a todos, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita, por ejemplo, Alejandro Armenta, dentro de pues todo este esquema que trae, él le apuesta precisamente, él le nombra este humanismo mexicano, entonces le está apostando a esa profesionalización. Y digo, hay estudios que precisamente comparan a municipios, por decir, comparas a un municipio que el presidente pues simplemente tuvo la primaria o la secundaria, contra algún municipio que ya tienen alguna carrera, alguna licenciatura, y entonces sí es muy notorio los resultados. Entonces, no es que lo diga yo, entonces hay muchísimos estudios sobre esta parte y obviamente, digo, uno como padre de familia, como ciudadano, que comienzas, dirían, creces, naces, creces, te desarrollas, ya vienen tus hijitos, ¿a qué le apuestas con los hijos? Definitivamente a que vayan a la escuela, a que se preparen, a que tengan una mejor educación. ¿Para qué? Para que les vaya mejor, para que no sea tan difícil la vida. Y entonces, si vienes pensando de esa manera, viene el tema municipal y como que te cierran los ojos y te dicen, no, es de que eso ahí no cuenta. Creo que hasta cierto punto no debiéramos de caer en eso, sino que sí permitir o darle mayor oportunidad a gente que tenga alguna licenciatura, y más si tiene que ver precisamente con un tema administrativo. Claro, porque en muchas ocasiones predomina que ocupan cargos públicos quienes no tienen el perfil, ¿no? Y creo que es el caso de todos los municipios, ¿no? Que llega gente que no tiene el perfil a diferentes áreas, que en muchas de ellas de manera específica son de vital importancia, sí, y que desafortunadamente pues están personas que no tienen no la capacidad, sino el perfil, el conocimiento para poder desenvolverse de manera correcta en su trabajo. Así es, tú lo acabaste de decir.
no es que no tengan la capacidad. Capacidad creo que tenemos todos, algunos Sí. más, algunos menos, pero el perfil. Entonces, volvemos. Si tienes a un jugador de básquetbol y lo llevas a un partido de béis, pues definitivamente no va a dar el Claro. mismo rendimiento en básquet que en béis, ¿no? Entonces, sí tienes que elegir un buen perfil. Ahora, fíjate, algo curioso que también, ahorita que recuerdo, que me preguntabas, oye, ¿qué te dice la gente cuando caminas? Me pasa algo muy curioso. Me confunden mucho con mi hermano. Mi hermano mayor se llama Ismael. Él se ha enfocado a dar fiestas, a dar banquetes. Entonces, él sale más, es más visible, por así decirlo. Entonces, a veces la gente me dice, oye, Chacho, pero es que no es tu hermano, así de no, a ver, hay diferencias. Mi hermano, él hace banquetes, él da fiestas, su servidor hace vestidos de boda, de 15 años. Entonces, a mí me toca estar en un taller, entonces, por lo regular también, por esa razón, no me ven tanto. Y ahorita hay reclamo de algunos aspirantes que andan caminando que dicen, oye, pero es de que tú, Chacho, ¿por qué hasta ahorita saliste? Y yo, pues es que es fácil. Cuando uno, o sea, de entrada, pues es un derecho constitucional, Claro. de entrada, ¿sale? No estamos pues haciéndole la vida imposible a nadie. Entonces, es un derecho. Entonces, si ya nos inscribimos y vamos a caminar, pues no necesariamente tendría que haber estado hace 3 o hace 6 o hace 9. Claro. ¿Por qué? Porque creo que la gente también ve mal esa parte, ¿no? Cuando pareciera que la agarran ya como de deporte, ¿no? O no sé cómo nombrarle, Sí, 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 sí. que termina un trienio y ya todavía ni termina y ya se volvieron a formar. Pasa otro y ya se volvieron a formar. Y curiosamente, digo, me ha tocado ver amigos en la administración que conocí hace 19 años y siguen estando. Y a veces luego pues es sorprendente porque dices, híjole, ¿será suerte o le apuestan precisamente a esta parte? Y mira que no estoy en contra, porque si me preguntas, yo sí estoy a favor precisamente de esta parte de la profesionalización. Entonces, eso sí es bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú le das este seguimiento a la carrera y te vas profesionalizando, sí le tienes que apostar a eso. Entonces, el otro día fui a una comunidad y me hicieron de enojar porque un personaje comenzó ahí a decir que, pues, que yo ya no estaba, que yo ya no iba a salir, y a veces te da coraje, te sacan de tus casillas porque malinforman a la gente, cosa que nosotros no hacemos. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿y cómo ves a este personaje? Pues obviamente lo conozco, ustedes hagan lo mismo, pregunten por él, yo no les voy a venir a dar información, como dicen, porque pues no estamos para eso, pero ni voy a hablar mal, ni voy a hablar bien, simplemente si lo conozco, ustedes busquen y hagan un análisis. Y en este sentido te digo que sí me enojé porque te empiezan a descalificar antes de tiempo y esa parte no debiera de ser. Incluso les decía yo, miren, que un personaje, te pongo un ejemplo, Javier Aquino, ahorita es secretario de Gobernación, hace muchos años, digo, es un año más grande que tu servidor, entonces estudiamos juntos el bachillerato y me da gusto porque, por ejemplo, pues inició como director de obra, después, a lo mejor me fallan los cargos, pero por poner el ejemplo, inició como director de obra, después fue presidente municipal, después fue diputado federal y ahorita, pues imagínate, secretario de Gobernación. Entonces, cuando vas escalando, dices, oye, sí está bien, quiere decir que tu trabajo lo has hecho bien y te ha dado para cargos más elevados. Pero cuando ves personajes que lejos de avanzar vienen en retroceso,
dices, oye, no, pues como que algo está fallando, ¿no? Es como si dicen, oye, pues ya terminaste la primaria, tendrías que ir a la secundaria. Claro. Dices, no, espérame, es de que me quiero regresar a quinto. Pues como que no debiera de ser. Y eso yo lo veo ahorita, por ejemplo, que hay pues personajes que pues que quieren repetir, ¿no? Entonces esa parte, digo, al menos para mí no debiera de ser, pero bueno, es respetable. Y se convierte en el cáncer de la política, a final de cuentas, ¿no? Sí, también. ¿Dónde podemos conocer más de Luis Pérez Chacho para que la gente que va a ver esta entrevista y que la está viendo en vivo pueda conocer un poquito más de usted? Pues directamente en mi página de Facebook nos encuentran así como Luis Pérez Chacho. Si quieren ver la parte donde hemos estado promocionando a los negocios, es Juntos Reactivando la Economía Local. Y ambas cuentas están pues en Facebook, en Instagram, en Twitter, no sé, casi en la mayoría de redes sociales. Así es. Pues le agradezco mucho por la entrevista. Javier, muchísimas gracias por el espacio y pues estamos aquí para servir. Y esperemos que más adelante podamos seguir platicando sobre temas que le aquejan a la ciudadanía en Acatzingo y sobre todo sobre su experiencia en el servicio público, que a veces hace falta eso, ¿no? Que se profesionalice el sistema público, porque desafortunadamente las administraciones que llegan, el primer año es para aprender, el segundo año es para empezar a trabajar de manera correcta y en el tercero ya nos vamos. Entonces, desafortunadamente se vive en todos los municipios y hace falta que se profesionalice este tema, ¿no? Así es, Javi. Y de verdad que esa parte nosotros que como jóvenes sí le apostamos a eso. De hecho, para mí a veces lo he soñado con que en nuestro municipio sea el municipio así como que ejemplar, que pueda dar o atraer a la mayor cantidad de jóvenes que estén estudiando para liberar prácticas, servicios. Es un apoyo enorme. Y también, fíjate que cuando yo salí de la universidad tuve que hacer servicio social, prácticas, y es complejo porque luego no encuentras, dices, ¿y ahora dónde? ¿No? Y terminas yendo a sacar copias. Claro. O terminas dando informes, cuando que lo padre es que alguien te dé la oportunidad, que crea en ti como joven y te pueda impulsar. Entonces, yo voy a estar siempre a favor de poder orientar precisamente pues a los jóvenes porque son el presente. Y de verdad que me ha tocado convivir con muchos jóvenes ahorita que estamos en redes sociales y a veces te sorprende la capacidad que tienen. Sino que por el hecho de estar todo el día a lo mejor en el celular, se pierden un poco, pero cuando uno ya trae un poquito más de años, ya ves así como que mira, es bueno en esta cosa, como que hay que darle para reforzar ese talento. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y los invito para que compartan esta entrevista, esta transmisión y sobre todo sigan informados a través de Radioteca. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.